Amén. Démosle gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra. Y para eso les quiero pedir el favor que abran en Hebreos, carta a los Hebreos. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 6. No voy a extenderme mucho, pero quiero compartir este pasaje con ustedes hoy, que yo sé que dejaron sus actividades para, inclusive cansados, venir a escuchar la palabra, y espero que esta palabra pueda edificar su vida, su mente y su corazón. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6, y el pasaje prácticamente que vamos a leer empieza en el verso 13. En mi Biblia, en esta Biblia que tengo aquí abierta, que es la Biblia hispana, tiene un título. Dice firme esperanza en la promesa divina. Quiero hablar sobre todo de esas promesas, o de una promesa en particular que quiero compartir con ustedes hoy. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, verso 13 en adelante, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento, para confirmación, pone fin a todas las conversaciones o discusiones o controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo conveniente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, dice entonces, la garantizó con juramento, verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra edifica. Tu palabra, Señor, anima. Tu palabra fortalece. Tu palabra es alimento para nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, es el pan vivo que descendió del cielo. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que permitas que tu palabra haya lugar en nuestro corazón. Amén y amén. Démosle gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Bien, hermano. Entonces, en el tema que quiero tratar hoy con ustedes, tengo que hablarles de la promesa dada para el pueblo de Dios. ¿A quién se la dio? Ahora vamos a mirar esa promesa. ¿Por qué hablo de este tema? Porque he escuchado a gente decir que el nuevo pacto no es para los gentiles, y se atreven a decirlo como si fuera verdad. Y lo triste es que hay gente que cree ese cuento, porque los judaizantes se han encargado de tratar de envanecer el mensaje de Cristo y dañar el mensaje de Pablo, y tratar de llevarnos otra vez al judaísmo, diciendo, por ejemplo, desechando las enseñanzas de Pablo y desechando inclusive las enseñanzas de Cristo, porque los judíos que no creen en Cristo son muchos. No han creído en Cristo y siguen esperando al Mesías. Si el Mesías ya vino y antes está a punto de venir por segunda vez, y ellos siguen esperando al Mesías, entonces la única forma de ellos poder afianzar su enseñanza es eliminando las enseñanzas de Cristo y eliminando las enseñanzas paulinas, que son casi más de la mitad del Nuevo Testamento, que es la enseñanza para el pueblo gentil. Entonces el error más grande es decir
que el nuevo pacto no es para la iglesia y las iglesias se lo creen. Entonces, ¿cómo va a ser salva la iglesia? Si la iglesia no es salva por ley, la iglesia no es salva por la ley, porque la ley fue para el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento todo dice cómo era la ley, y la ley que habla de las promesas dadas para el pueblo futuro. Y de él quiero hablarles de una de esas promesas. Es la promesa de la salvación para inclusive el pueblo gentil. Vamos a mirar un pasaje de la Biblia. Ya miramos en Hebreos, porque en Hebreos ¿qué dice? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento para confirmación pone fin a toda controversia. Ahora bien, ¿de qué promesa está hablando ahí el escritor a los hebreos? ¿Qué le está recordando de ellos? Para eso tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 12. Vaya a Génesis en su Biblia, en el capítulo 12. Y lea el verso 1. Ahí habla de eso que está hablando Hebreos, ahí lo menciona. Gloria al Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu Amén. parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Ahí está la promesa. ¿Cuál promesa? Que Dios le hace llamado a Abraham cuando todavía no existía la ley. La ley no existía todavía, porque la ley fue dada por medio de Moisés y Moisés no había nacido. Hasta ahora está Abraham, el patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel. Es decir, y todavía no es ni siquiera creyente en Dios, porque hasta ahora ese hombre es un idólatra que está en la casa de su padre Taré, y son politeístas que creen en muchos dioses, pero a él se le presenta el único Dios verdadero y habla con él y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Para él no era fácil dejar su casa, dejar su tierra, dejar todo. Pero dice la Biblia, cuando él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y le dice también: yo haré de ti una gran nación. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mira la promesa: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las, léalo, familias de la tierra. Obviamente ahí está incluyendo al pueblo gentil. Y para esos que dicen que el nuevo pacto no incluye al pueblo gentil o al pueblo de la iglesia, están equivocados, porque ahí está. Es más, el apóstol Pablo lo recuerda en Gálatas capítulo 3, versos 7 al 14. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3, versos 7 al 14? Lo voy a leer para luego regresar a Génesis y extender un poquito más el tema. Si quiere lo lee usted también. Gálatas 3, del verso 7 al verso 14. Y se dará cuenta que Pablo, el hombre que fue fariseo, que fue judío, que fue adiestrado a los pies de Gamaliel, estudioso de las escrituras, estudioso de la verdad, él dice lo siguiente en Gálatas 3:7. Escucha lo que dice: por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones. Lo dice acá. Desde luego, los que se basan en la fe son bendecidos junto con Abraham, el nombre al que se le llamó el padre de la fe, o el hombre de fe. Entonces, todos los que creen, como creyó Abraham, nosotros que creemos por la fe,
porque usted y yo somos salvos es por fe. Si no creemos que el nuevo pacto también nos incluye a nosotros, ya estamos perdidos. Si no creemos que Cristo también nos salva a nosotros, estamos perdidos. Y eso es lo que quiere el diablo, que las almas se pierdan. Él quiere destruir. Dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, dice el Señor. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ese pasaje de Gálatas, donde Pablo está recordándole a la iglesia de Gálatas que ellos, que son el pueblo gentil, redimido también por la sangre de Cristo, están bajo esa bendición que le fue dada a Abraham. ¿Qué bendición? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y las familias son, sea en conversa o lo que sea, porque todos alcanzan. No es que son benditos viviendo en pecado, no es que son benditos viviendo bajo la maldad, no. Al ser redimidos por la sangre de Cristo, obviamente. Me estoy refiriendo a gente que recibe a Cristo en su corazón, pero que cambia su vida, que da frutos dignos de arrepentimiento, que empieza a vivir una vida para Dios. Entra en esa promesa, entra bajo esa bendición. Gloria al Señor. A eso es que se refiere. Si el gentil no se arrepiente, pues claro que se pierde. Y claro que esa promesa no lo alcanza, sencillamente porque no la quiere agarrar, porque hay que agarrarla por fe. Verso 11, Gálatas 3, voy a leer el 11. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Es por la fe que se es salvo. Es por la fe que nosotros podemos seguir adelante. Si fuera por nuestras obras, no tendríamos esperanza, hermano. Pero vivimos por fe. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista, para que nadie se gloríe. Entonces, si nuestra vida es por fe que alcanzamos también en la promesa de Abraham. Lo sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, el verso 10, otra vez. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego es evidente porque la ley, dice que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice el verso 13, ¿cierto? En su Biblia dice eso. Que Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando uno lee las promesas que le fueron dadas a Abraham, retrocedo para que retomemos en el verso 7. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que ahí ya se mencionaba a los gentiles, no, como familias de la tierra. ¿Y por qué usted dice que son salvos los gentiles? El Pablo, que es el erudito del Nuevo Testamento, que más comprendió el Antiguo Testamento, él es el que lo dice, el apóstol Pablo. Escuche otra vez, le leo el verso 7. Amén. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. El 8. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, por la fe Dios había de justificar a los gentiles. Léalo otra vez, léalo en su Biblia, el 8, por favor, en voz alta. ¿Qué dice? Y la Escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Amén. Los gentiles entran ahí. Así que el nuevo pacto te abarca a ti también. ¿Por qué? Porque ya Dios había previsto de antemano, desde antes que la ley viniera, ya lo había previsto con la promesa a Abraham. Para los que me ven en redes
Y esos que les predican que no, que el nuevo pacto no es para... Estudie la Biblia, por favor. Estudie más la Biblia. Léala más, no coma cuento. Coma palabra. No pierda su esperanza, porque si no es por fe, no es algo. Si no es por gracia, menos. Porque el creyente no es capaz de guardar la ley. No fueron capaces los judíos de guardarla. Y aún el día de hoy no la guardan toda. Entonces, es lo delicado de este tema, porque somos salvos por gracia. Desde luego los que se basan en las dice el verso 9, desde luego los que se basan en la fe son bendecidos o benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras, estos son los que practican la ley, están bajo maldición. Pues está escrito, escuches, señores que guardan la ley y que creen que van a ser salvos por ley. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego es evidente, dice el verso 11, porque por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Amigos queridos que me ven a través de las redes, la salvación es por fe, no por ley. Es por gracia, no por las obras. Así que acojámonos a lo que dice la palabra de Dios, a lo que predicó Cristo y a lo que predicó Pablo. Y entonces vuelve y dice alguien, no, pero es que ¿por qué habla del nuevo pacto para los gentiles? Pues mire lo que dice Pablo, el mismo Pablo, para darle otra escritura de lo que dice Pablo. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 6? El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, amén, no de la letra, sino del espíritu. Amén. La letra mata más, el espíritu vivifica. Amén. La letra es la ley. Dice que Él mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y entonces vienen los judaizantes, pero eso es para los judíos. Sí, Señor, se lo está hablando a los corintios. Los corintios no eran judíos, eran gentiles, señores. Y Pablo le está diciendo a ellos que el Señor, Dios Todopoderoso, el mismo Cristo, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Pero la gente se hace ministro y siguen como ministros del antiguo pacto. No le enseñan al pueblo que ya no estamos bajo ese antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está bajo mejores promesas. Gloria al Señor. Y eso es lo que hay que enseñar hoy. El nuevo pacto. Hay gente que, hombre, vengan a buscar muchas cosas en la Biblia, pero no buscan lo más preciso, que es que somos salvos por gracia, no por ley. Que somos salvos en el cumplimiento de las promesas en el nuevo pacto. Y si Cristo nos hizo ministros del nuevo pacto, dice ahí claramente que no es de la letra, amén, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el que transforma la vida del hombre. El Espíritu de Dios que llega a la vida del hombre a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu te dice cuándo estás bien y cuándo estás mal. Pero la conciencia del hombre se cauteriza a veces para seguir haciendo lo malo, y el Espíritu ahí le redarguye y le dice, estás mal, estás haciendo mal. Pero el hombre terco sigue ahí. El ser humano terco no obedece al Espíritu. Porque está el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y Pablo mismo dice, el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede discernir espiritualmente. Pero el espiritual, dice, juzga todo, y él no es juzgado por nada. Porque el espiritual vive según el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios no puede haber odio por otros, no puede haber hacer daño a los demás, no, porque el fruto del Espíritu es primeramente amor. Dele gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, estamos aquí dándonos cuenta que somos redimidos por la sangre de Cristo.
Los de la ley fueron redimidos por la sangre de un cordero, de un animal. Pero Cristo es el sacrificio perfecto. Aleluya. El sacrificio que no puede ser reemplazado por nada. En la ley te perdonaban los pecados por sacrificar un palomino o un becerro y te rociaban con la sangre del cordero. Pero Jesucristo dijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de ese sacrificio ya no hay más sacrificio. Es increíble que los judíos se estén preparando, pues que con un templo y con una becerra para sacrificarla. ¿Cómo van a sacrificar un animal si ya fue sacrificado Cristo? ¿Hasta qué punto el no conocer el contexto histórico de las Escrituras, que lo que estamos viviendo es el nuevo pacto, la gente vuelve atrás otra vez, a volver a pisotear lo que antes había dejado, y debería avanzar a la perfección, que eso es lo que dice Pablo a los hebreos, y lo dice a los corintios les dice, pudiendo ser ya maestros, tienen necesidad todavía de leche, pudiendo ser maestros ya. Entonces la gente se queda patinando en lo mismo allí, todavía pegado de la ley, cuando la ley fue allá en el antiguo pacto y ahora estamos en el nuevo, que es la gracia de Dios. En la gracia se puede vivir de cualquier manera. No, Señor, no. En la gracia es donde la Biblia dice ser santos porque yo soy santo. Amén. En la gracia es donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. En la gracia es donde dice Hebreos, seguir la paz con todos. Escuche, paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que la gracia es para vivir en santidad. La santidad que Cristo nos enseñó, la santidad que Cristo refleja para nosotros, porque Él es el santo de los santos. El más santo es Él. Pero nos ha dado ejemplo, porque Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Gloria al Señor. Pues póngase en el pie, hermano. Tenga la seguridad que usted ha alcanzado la promesa que se le fue dada a Abraham, de eso de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pues ahí clasifican todas las familias inconversas hoy, pero que van a recibir la palabra. Todos los que reciben la palabra entran a vivir con la fe del creyente Abraham. Son bendecidos bajo la fe de Abraham, creyendo como Abraham creyó, que fue capaz de salir de su tierra y de su parentela. Esto implica dejar la vida antigua y empezar una vida nueva. Eso es lo que el Señor dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Levante sus manos al cielo, oremos dándole gracias a Dios.